Antes que nada, quiero pedirte y agradecerte, pues, básicamente todo el apoyo, toda esta fuerza que tienes para poder generar este tipo de congreso y también compartir nuestra aportación, pues, humildemente, pero al fin y al cabo científica, para poder resolver este tipo de conflictos. Agradezco también a mis alumnos, a mis compañeros, a los profesores que se encuentran tanto en México, en Colombia, en Bolivia, en Praga, en Guanajuato, al doctor Astraín, a todo México también le agradezco, a mis clientes y amigos, porque quiero hoy enfrentar una situación práctica totalmente, pero vamos a demostrar cómo la ciencia puede resolver diferentes problemas, que eso es lo que yo quiero acreditar con esta investigación que traigo para ustedes. Hay una situación muy importante que han tenido en materia fiscal, como ustedes saben, y leyeron, bueno, pues yo trato de dedicarme también un poco a la investigación fiscal, y ahí precisamente lo que nosotros podemos encontrar es que, pues, nos vamos a enfrentar a una serie de situaciones o nos vamos a enfrentar a una serie de estudios, precisamente. Voy a tratar de estudiar esta ponencia desde la perspectiva de la teoría de la argumentación, la materia también, la del sistema de control constitucional y empresas y contribuciones. Quiero reunir estos tres conocimientos, estas tres disciplinas, para de ahí dar paso al análisis y a la problematización. Bien, yo creo que la ciencia jurídica tiene que resolver este problema que tenemos con el COVID-19, porque bueno, esta ciencia nos permite no solamente tener una vida social más cómoda o llegar a un bien común, también nos permite resolver los conflictos que tendríamos y este no es la excepción. Este conflicto con lo que nos enfrentamos, ¿a quién pongo primero? Pues se ha hablado mucho sobre el apoyo que existe entre los diferentes sectores. Dentro del sector empresarial, el sector laboral, el sector independiente, el sector que los investigadores que como nosotros, pues es una situación donde nadie nos apoya en este contexto, sin embargo lo hacemos por amor al arte y esa dedicación, y lo voy a justificar también porque desde una perspectiva de diferentes autores. Voy a hablarles aquí para los alumnos que se me acercan muy amablemente a pedir mis consejos o mis ideas, tal vez desubicadas, pero por eso trato de hacer esta presentación. Lo que hago es teoría y método. Y aquí teniendo conmigo a un profesor de metodología, pues traté de ser un poco más riguroso. Miren, yo parto del concepto científico y lo voy a enfrentar al COVID. Pero parto de una teoría que he nominado la teoría de la argumentación como verificación de la verdad, y también una teoría que he nominado la teoría de la sistematicidad de principios. Bajo este esquema teórico, voy a utilizar el método hermenéutico, el método deductivo-inductivo y el método racionalización. La primera teoría va relacionada con verificar la verdad, es decir, qué es lo que está pasando en realidad. La segunda teoría va enfocada con resolver desde los principios cualquier contradicción que tenga la norma jurídica y poder resolver lo que llaman algunos colisión, antinomia y lo que yo he denominado asistematicidad. El método hermenéutico lo voy a plantear porque, como verán en la lámina más adelante, yo cito a diferentes filósofos, pensadores, precisamente con el afán de que, como nos ven en diferentes partes del mundo, pues estos pensadores, ya sea clásicos o contemporáneos, nos van a dar la oportunidad de reflexionar sobre este tema. Y hermenéutico es precisamente por eso. Deductivo, pues, porque trato de comenzar desde la idea de la ciencia, desde la epistemología de las ciencias, y voy a aplicar el método de racionalización, que es otra cosa más que la abstracción, utilizando todos los conceptos en relación a las teorías y en relación a los métodos, aplicando de manera práctica los autores, pero sobre todo para resolver el problema y el conflicto que voy a plantear ahorita. El estado de indefensión relacionado con la suspensión de garantía judicial y la falta de apoyo a los empresarios por recursos económicos, a su vez también el desempleo que está generando este COVID, donde podría existir una transgresión a los derechos no solamente laborales, sino humanos desde la perspectiva de la dignidad. Entonces, voy a hacer ese es mi planteamiento del problema, y mi hipótesis precisamente es que mediante la ciencia jurídica se podría resolver este tema, ¿no? Es para mis compañeros y sobre todo a mis amigos de otros lugares también. Entonces, como les comentaba, mis campos del conocimiento son tres, porque hice una invitación a mis queridos compañeros del posgrado en Derecho de Argumentación, a mis compañeros del posgrado en Derecho de la FES Acatlán y también del Poder Judicial,
también los invité, y a mis compañeros de la especialidad en contribuciones y empresa también los invité, y a todos los demás. Esos son los planteamientos. Ahora bien, ¿qué pensadores voy a llamar y voy a invitar? Desde esta perspectiva hermenéutica voy a invitar a Aristóteles, Tales de Mileto, Teodoro Adorno, Dewey, Foucault y Chomsky. Desde esta perspectiva, lo que voy a plantear es que Aristóteles hace una recopilación de Tales de Mileto, porque Tales de Mileto es muy criticado en relación a la ciencia. En realidad se le critica y dice, oye, tú eres un filósofo, tú eres un pensador, pero no vemos que tengas recursos económicos, ¿no? Y entonces dice Tales de Mileto, no se preocupen, yo les voy a demostrar cómo los conocimientos científicos pueden generar recursos económicos. Y hoy también, obviamente guardando las proporciones, yo también les voy a demostrar que la ciencia y los conocimientos pueden generar recursos económicos, además de ser una herramienta muy útil. Entonces, Tales de Mileto lo que hace es muy sencillo. Agarra y dice, hace un cálculo, una planeación, una estructura de la mejor cosecha que va a existir. Y dice, yo voy a arrendar, algunos dicen arrendar, otros dicen comprar. Él hace un contrato a futuro, precisamente arrendando o comprando unas moliendas, unas como nosotros donde en México molemos el maíz, ellos para moler la oliva. Y entonces con esto se genera, él acapara, hace un monopolio precisamente de eso, y en el momento en que llega la mejor producción, él tiene todas las moliendas posibles. ¿Qué hace? Pues que se las renta a precios estratosféricos porque él tiene el monopolio, precisamente porque hizo los cálculos científicos para poder generar ese conocimiento. Adorno tiene un concepto muy interesante, que es sobre la industrialización del conocimiento o de la cultura. ¿Qué quiere decir esto? Que la industrialización del conocimiento va relacionado con utilizar el conocimiento para venderlo. Esta mercadotecnia, esta forma de ver las cosas relacionada a obtener un recurso económico, donde no importa el saber para entender el conocimiento, relacionarlo con la verdad y dar solución. No, aquí lo que implica es que van a utilizar el conocimiento para generar un recurso económico y posicionar, ¿no? Posicionar precisamente a esto. Adorno hace un planteamiento muy importante que me gusta mucho, que se llama la dialéctica negativa. Desde esta perspectiva de la dialéctica negativa, él habla que se utiliza la razón, pero para confrontar la razón. Es decir, nos van a explicar un concepto, pero nosotros tenemos que revisar si ese concepto en realidad aplica o no, como vamos a ver el concepto de la democracia, ¿no? Ahora bien, Dewey tiene una situación muy importante. Cuando hablamos de Dewey, él nos dice, tengan cuidado, no hay que estar pensando por pensar, ¿no? O sea, no hay que estar tratando de resolver estas circunstancias viéndolo desde una perspectiva más aislada. Hay que generar un conocimiento científico para que pueda resolver estos problemas. Bueno, Foucault nos va a hablar del poder. Precisamente hay un debate entre Foucault y Chomsky que me llama mucho la atención y tiene plena aplicación. Y Foucault establece que critica o menciona a Chomsky, le explica que por qué él considera que el grupo o el proletariado no es necesariamente el que tiene que tener esta dimensión o aplicación del poder, ¿no? Y le dice Chomsky, no es que yo esté en desacuerdo con el proletariado, yo estoy de acuerdo siempre y cuando quien encuentre, y esto se les va a hacer muy común y muy actual, esta plática, no estoy de acuerdo con que el proletariado, o sea, hacer casi populismo, llegue al poder. No estoy en desacuerdo. En lo que estoy en desacuerdo es que se abatan los derechos de las personas en justificación de por qué un grupo económico tenga que llegar al poder y se busque esa transgresión a estos derechos, ¿no? Entonces, eso es básicamente como voy a utilizar a estos autores y mis conceptos es democracia restaurativa, legalidad, racionalidad, industrialización de la cultura, contribuciones, soberanía y desobediencia civil. Es decir, la democracia restaurativa es un concepto que estoy tratando yo de realizar o de resolver en el posgrado en Derecho. Estas discusiones obviamente salen con mis alumnos, con una asesorada que tengo, que ella está trabajando primero la democracia procesal, después la democracia efectiva, y yo estoy trabajando la restaurativa. Desde esta perspectiva, lo que yo veo también es, la restaurativa no quiere decir restaurar mediante la revocación de mandato, no. Quiere decir restaurar la decisión que tuvimos. Nadie nos está preguntando si queremos ser tratados, si queremos que primero revisen a las mujeres, si queremos que primero revisen a los ancianos, si queremos que primero revisen a los niños. El Consejo de Salubridad General está tomando esta decisión.
Mediante la ponderación, ellos van a decidir a quién atienden primero en caso de que se llegue a colapsar, que es lo más lógico. Solamente hay 3.500 respiradores a nivel nacional. En dado caso de que se llegue a congestionar o a colapsar este sistema de salud, van a decidir ellos, van a ponderar ellos sobre de quién o sobre qué otra persona van a darle preferencia para los medios de la salud. Y vamos a tener la legalidad entendida desde esta perspectiva como la aplicación de la verdad, de lo que dice la norma jurídica frente a lo que sucede. La racionalidad, pues precisamente es esa abstracción, generación a través de la conciencia que nos va a permitir delimitar o explicar precisamente cuál es la situación y de lo que tratamos de resolver. La industrialización de la cultura es lo que mencionaba Adorno, y finalmente voy a entablar una estrategia con los conocimientos, precisamente como podría haberlo hecho Tales de Mileto, guardando sus proporciones, insisto, para que las contribuciones y a los empresarios, sobre todo a las personas emprendedoras, no a quien se quiere beneficiar de esta situación, porque ellos tienen cómo salir adelante. Los que me preocupan son los empresarios que viven día a día y que no tienen o pueden generar el recurso económico. Entonces, ahí es donde específicamente voy a darle el tratamiento a los impuestos y a las contribuciones de seguridad social. Voy a hablar de la soberanía, pero en relación con la soberanía del pueblo, no la soberanía del soberano que no reconoce un poder frente o superior. No, voy a hablar de la soberanía del pueblo y la desobediencia civil desde la perspectiva de Chomsky. Chomsky fue criticado en relación a que él formaba parte del MIT en Estados Unidos. Y como ustedes saben, el MIT hace las investigaciones más importantes en relación a la guerra y a la planeación de cómo invadir y atacar algunos países y cómo atacarlos. Y él criticó precisamente la guerra de Vietnam. Él establece en su desobediencia civil que hay una legalidad, que es decir, una paradoja de legalidad. La legalidad relacionada con lo que dice la norma y el Estado debe cumplir, y la ilegalidad con lo que el Estado no está cumpliendo con las normas jurídicas. Entonces, para Chomsky, dentro del debate de Foucault y Chomsky, es válido desobedecer civilmente a la autoridad cuando tiene un comportamiento ilegal. Precisamente es donde yo parto, donde prefiero utilizar la ciencia para fortalecer y defender a aquellas personas emprendedoras que en esta situación no va a durar 1 o 2 meses. La situación económica va a durar más tiempo, ¿no? Entonces, lo que yo estoy tratando de hacer es que aplicar la ciencia y aplicar a los teóricos, justificar mi posicionamiento para que no vengan y digan, es que el profesor quiere que desobedezcamos y que no paguemos contribuciones. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es cuando le responde Chomsky a Foucault y le dice, mira Foucault, lo que tú no estás entendiendo es que yo digo que la legalidad es que el Estado respete los derechos de las personas. Tú le llamas justicia. Entonces, para tratar de llegar a un arreglo entre Chomsky y Foucault, lo que dicen es, la legalidad es la aplicación de la ley y la justicia para mí es tener una mejor legalidad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Una mejor protección de los derechos. Nosotros en esta situación no estamos para estar suspendiendo derechos humanos. Es cuando más deben de establecerlos. Es lo que les comentaba, la paradoja de legalidad, las tecnologías del control, que ya lo dijo muy bien el profesor, el maestro Roberto, y la tecnología del control precisamente va relacionado con este tipo de conceptos. Tanto Adorno como Foucault, aunque tienen muchos años de diferencia, Adorno establecía precisamente que hay que tener cuidado con este conocimiento, que aunque en realidad la cultura, la educación, se vuelve un aspecto solo para algunos, hay que tener cuidado, porque Adorno también dice, el problema de abrir el campo a la cultura y a la educación mediante los medios científicos o tecnologías de control, lo que nos va a llevar, ¿qué es? Muy sencillo, a que cualquier persona pueda manipular la información. Imagínense, ¿desde cuántos años nos estaba hablando Adorno de esto, no? De manipular la información. Situación interesante que no tenemos un parámetro para medir lo que las noticias dicen. Entonces, no sabemos si la verdad de lo que nos están comentando, eso está sucediendo o bajo qué contexto o visión lo están dando. Entonces, vamos a aplicar las normas jurídicas para poder ya aterrizar estos conceptos. Y vamos a hablar de la Constitución mexicana. Precisamente lo que quise es dar una apertura a estos clásicos contemporáneos, estos conceptos universales, para las personas que nos vean de otros países, de otros estados-nación, y nos podamos entender o me pueda yo explicar en relación a cómo voy a hacer esta reflexión. Entonces, la Constitución, voy a tratar la Constitución, voy a tratar el Código Fiscal de la Federación, voy a tratar la Ley de Amparo y el Acuerdo General del Consejo, perdón, de la Judicatura Federal.
Voy a referirme específicamente al artículo primero, entendiendo lo que es la regulación, la premisa mayor, la hipótesis total y plena de cómo se aplican los derechos humanos y cómo se desarrollan. El cuarto va a la dignidad, a la cual yo he entablado que la dignidad es aquella perspectiva o aquel elemento variable que nos va a dar la oportunidad de observar cuando alguien ha sido transgredido en sus derechos. La dignidad es el primer derecho, que es el que se ofrece o el que se presenta como prueba cuando a alguien se le ha transgredido. No voy a introducir tanto el tema de la dignidad, pero sí la quiero dividir, quiero aprovechar precisamente esto. Ya les expliqué todas las razones, la mayoría de los autores, excepto Aristóteles, la mayoría de los autores que les he comentado, todos aplican el principio de la razón. Todos. Incluso hay un concepto muy interesante de la dialéctica negativa, precisamente es de Adorno. Él fue fundador, más o menos, para que nos situemos, de la Escuela de Frankfurt. Entonces, esta dialéctica negativa va él a criticar, no la crítica así como cuando quieren criticar a López Obrador o a Calderón, no, esa crítica barata no. La crítica va relacionada con Hegel. Hegel, él pone una énfasis en acreditar un pensamiento o una razón. De la dialéctica negativa va a decir, vamos a valorar si esa razón que dicen es suficiente razón o justificación, ¿no? Entonces, esa es la dialéctica negativa de Adorno. Ahora bien, vamos a observar el 17, porque el 17 de la Constitución precisamente hace esa aplicación. El 17 de la Constitución lo que nos dice es el fondo sobre la forma. La razón, si aplicamos la dialéctica negativa, la razón es el entendimiento, la forma es ese concepto que establece, ¿no? Los procedimientos, sí hay un acuerdo para una suspensión de derechos o garantías, la suspensión de un derecho humano, ¿no? Esos son, digamos que la forma, el fondo es qué está sucediendo en realidad o no. El 29 va relacionado con el derecho que tiene, perdón, la facultad que tiene el presidente para decretar suspensión de derechos y garantías. Y hay una parte importante que es solamente exclusivo al presidente, no al Poder Judicial de la Federación. Entonces tendríamos que observar que hay un principio de reserva de ley. Para lo que no está permitido, está prohibido. Para el Poder Judicial está permitido dictar suspensión de garantías de cualquier índole. Aunque se diga restricción, y ahí me voy a brincar al Acuerdo General del Consejo de la Judicatura y a la Ley de Amparo en el artículo 15, donde mencionan casos urgentes. Estos casos urgentes prácticamente eran privación de la vida, de la libertad, es decir, derechos muy elementales. Pero como vieron que otros países estaban adecuando y el Estado de México incluso va a utilizar su tecnología para desarrollar o resolver procesos, lo que vamos a encontrar es que ahora dicen, con este nuevo acuerdo, que los casos urgentes los va a determinar cualquier juez. Imagínense la incertidumbre. Cualquier juzgador puede venir a decir lo que es un caso urgente. Todo lo que les acabo de exponer anteriormente, la razón, la industrialización, la paradoja, la legalidad, la justicia, ya no sirvió de nada, porque ellos quieren venir a resolverlo, ¿no? Y ahora bien, hay una situación interesante. La democracia, que precisamente habla Adorno sobre la democracia y también Foucault. Y entonces nos dicen, oye, la democracia no solamente se debe de entender, ¿no?, como esa expresión de mi voluntad. Lo que yo voy a entender por la democracia es que hay un manejo de poder. Y todos, aunque no queramos, dice Foucault, manejamos el poder. Es por eso que estamos aquí. Porque todos estamos manejando el poder de hablar de ideas, de compartir ideas. Al día de hoy estamos haciendo poder. Entonces, esa democracia precisamente que plantea Foucault es la que yo retomo del artículo 39 constitucional. ¿Quién es el soberano? Pues el pueblo. ¿Y por qué nadie nos pregunta sobre las decisiones que van a tomar? ¿Por qué quieren salvar primero a las mujeres? ¿Por qué quieren salvar primero a los niños? O sea, ¿desde qué perspectiva axiológica? ¿Desde qué juicio de valor diría Adorno? Porque Adorno establece un sistema de valores que va generando o va cambiando esta perspectiva. Entonces, ¿desde qué punto van a decidir? Y eso es un valor, no es razón. Esa parte es diferente, ¿no? Y entonces, desde esta perspectiva, yo creo que es importante que retomemos en cuenta que la democracia recae al pueblo. Vamos a regresar otra vez aplicando la dialéctica negativa de Adorno. Dirían, la soberanía es del pueblo. Ok, pero ¿quién toma las decisiones? El gobernante. Ah, entonces no es del pueblo, es del gobernante. Entonces, hay una dialéctica negativa porque tendríamos que replantear el concepto del 39 en relación a la razón, compañeros. Ese es el punto. Y el 133 lo que va a hacer es ampliar toda esta gama de posturas para generar una sistemática, una jerarquía, pero sustancial. Ahora bien,
Voy a irme al amparo. En materia de amparo tenemos una gran ventaja y desventaja al día de hoy. Como todos los tribunales, como todos los poderes judiciales, tanto locales, están impedidos para resolverlo, hay una excepción precisamente al principio del amparo que va relacionado con la definitividad. En este principio de definitividad tenemos una gran situación y una gran oportunidad. Como no podemos agotar el principio de definitividad, podemos interponer el amparo en cualquier momento, aún incluso sean temas civiles. Les voy a explicar por qué. Porque la ley de amparo establece que hay entes económicos que tienen un poder que menciona Foucault y Adorno, el poder de desestabilizar o bien de modificar la vida de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Pues muy sencillo y muy básico, que podríamos incluso ir a interponer un amparo porque no hay medios primarios ni secundarios, y es una causa urgente que la va a delimitar el juzgador. Podríamos interponer en cualquier momento el juicio de amparo en contra incluso de personas privadas o que sean entes preponderantemente económicos para poder defender nuestros derechos, porque ya no hay un derecho más básico que el amparo, pero aún no hay una ley que permita eso. Y también, por último, quiero que ustedes reflexionen una situación. En materia de impuestos y de contribuciones, nos vamos a enfrentar a lo siguiente. Se ha hablado mucho que no hay un beneficio, que el gobierno federal no ha dado un beneficio. Precisamente estudiando a Chomsky de desobediencia civil y utilizando la ciencia jurídica que Tales de Mileto la realiza, lo que propongo es lo siguiente. No se preocupen, no necesitan permisos. La ley es muy clara. El 144 del Código Fiscal de la Federación permite impugnar mediante recurso de inconformidad, ya sea el Seguro Social o de revocación, y todo ese tiempo no nos no nos obliga a garantizar. Es decir, no tendríamos que pagar, en el momento en que nos determinen, no tendríamos que pagar contribuciones. No tendríamos, no se preocupen, no hay problema. Cuando se establezca esta situación y otra vez tengamos posibilidad, ya las pagarán porque se pueden desistir del medio de defensa. Entonces, es precisamente, pueden llegar a un convenio, sí, pero miren, si se trata de que hay una empresa o una persona que no tiene dinero, pues puede esperar a que le determinen. Incluso si tienes dinero con base en el código, el artículo 73, podrías tú hacer un cumplimiento espontáneo e incluso no te podrían ni tampoco meter o sancionar de manera penal, ni tampoco sancionar de manera administrativa, porque hay una causa de fuerza mayor, es decir, no es mi decisión. Y nos apegamos al artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Así, mis queridos amigos, es como traté de realizar esta investigación, este planteamiento de abstracción. ¿Y a qué me refiero? Muy prácticamente, utilicé teoría, método y también utilicé la ciencia para resolver esta problemática de cómo estamos enfrentando en nuestro sistema normativo, la problemática también incluso de pagar contribuciones y transgresión a los derechos que se encuentran en la Constitución. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor Gonzalo Levy Obregón Salinas. Muy interesante lo que tú nos planteas en el sentido de cómo llevar a la práctica toda esta parte de la, se pudiera decir, de la falta de labores, porque no quiero utilizar otras palabras, de la falta de labores y de la falta de observancia del Estado de Derecho a través de la suspensión de la actividad judicial, mi querido doctor. No, pues muchísimas gracias, te agradezco infinitamente. Vamos a dejar la discusión para el final con todos los muchachos. Entonces vamos a darle entrada a la ponencia de mi querido amigo doctor Martín Eduardo Botero de Italia.